Mi sistema termodinámico es el perclorato de sodio. A continuación podemos ver la representación de la curva potencial desde la distancia desde el infinito hasta cero. Dado que el perclorato de sodio es un compuesto iónico, posee el potencial de Lennard-Jones con término de Coulomb, que es el más utilizado en los campos de fuerza de la dinámica molecular para describir sales y líquidos iónicos. En esta zona podemos ver las zonas atractivas, en esta podemos ver las zonas de equilibrio y en estas podemos ver las zonas de repulsión. Para poder hacer esta representación de la curva potencial, use los siguientes valores. Listo. A continuación tengo unos dibujos o, bueno, una representación de la deformación de cada pareja de individualidades interactuantes. Tenemos que cuando los iones están demasiado cerca, los núcleos cargados positivamente de ambos iones y las capas de electrones internas se repelen fuertemente. Es decir, que mientras más se acerquen las individualidades, estos tienden a repelerse más. Y aquí es donde está la repulsión. Esta repulsión es muy fuerte y la deformación aquí es más una compresión de las nubes electrónicas debido a la superposición forzada. A continuación podemos ver el equilibrio, es donde están ni tan cerca ni tan lejos para que haya una atracción o una repulsión. Y es la distancia más estable y de menor energía para el par iónico. Aquí es donde la polarización es más evidente y óptima para la estabilidad. En este punto la energía del sistema es mínima y la interacción es favorable. Esta es la distancia donde la atracción electrostática entre el sodio y el perclorato negativo se equilibra con las fuerzas de repulsión de las nubes electrónicas. Es la distancia más estable y de menor energía para el par iónico. Aquí es donde la polarización es más evidente y óptima para la estabilidad. En este punto la energía del sistema es mínima y la interacción es favorable. Ahora podemos ver la distancia de atracción. Cuando los iones están lo suficientemente separados como para que las nubes electrónicas no se superpongan significativamente, pero lo suficientemente cerca para que las fuerzas electrostáticas actúen, prevalece la atracción. La deformación aquí es la polarización inducida por el campo eléctrico del ion opuesto. En este punto, la energía del sistema es decreciente a medida que se acercan, pero aún por encima del mínimo de equilibrio. Ahora podemos observar tres dibujos sobre la condensación, la solidificación y la sublimación. ¿Cómo se pueden producir estos tres estados del sistema a partir de las fuerzas de interacción entre individualidades? En el caso de la condensación, generalmente se refiere al cambio de estado de gas a líquido. Sin embargo, para un compuesto iónico como el perclorato de sodio, la condensación desde un estado gaseoso em, a un estado líquido implicaría una disminución de la energía cinética de los iones, permitiendo que las fuertes atracciones electrostáticas comiencen a organizarlos en una estructura más densa y fluida. En el caso de la condensación, generalmente se refiere al cambio de gas a líquido. Sin embargo, para un compuesto iónico como el perclorato de sodio, la condensación desde un estado gaseoso a un estado líquido implicaría una disminución de la energía cinética de los iones, permitiendo que las fuertes atracciones electrostáticas comiencen a organizarlos en una estructura más densa y fluida. En el caso de la solidificación, este se refiere al cambio de estado de líquido a sólido. Para el perclorato de sodio, este proceso ocurre cuando el líquido iónico se enfría aún más. Las fuertes fuerzas electrostáticas de atracción entre los iones opuestos se vuelven lo suficientemente dominantes como para bloquear los iones en posiciones fijas y regulares, formando una red cristalina altamente ordenada. Cada ion sodio estará rodeado por iones perclorato y viceversa, maximizando las atracciones y minimizando las repulsiones, creando una estructura sólida, rígida y estable. La energía liberada durante la formación de estos enlaces iónicos en la red cristalina es la entalpía de la cristalización. Por último, tenemos la sublimación, que es el cambio de estado directo de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Para que el perclorato de sodio sólido sublime, una cantidad significativa de energía debe ser suministrada para superar las muy fuertes fuerzas electrostáticas que mantienen a los iones en su red cristalina. En la superficie del sólido, algunos iones tienen suficiente energía cinética para romper todas las atracciones con los iones cercanos y escapar directamente a la fase gaseosa, como iones individuales o pares iónicos. Este proceso es enérgicamente muy exigente debido a la alta energía reticular de los compuestos iónicos, lo que significa que el perclorato de sodio tiene un punto de sublimación muy alto, y en condiciones normales es más común que se descomponga antes de sublimar significativamente. La relación entre la temperatura, las fuerzas de interacción y la distancia entre las partículas es inversa y fundamental para determinar el estado de la materia.
La temperatura actúa como el factor que modula la distancia promedio entre las partículas, permitiendo que las fuerzas de interacción ejerzan su efecto. Cuando aumentamos la temperatura, las partículas se mueven o vibran con mayor rapidez, lo que las obliga a aumentar su distancia promedio de separación. Y cuando se disminuye la temperatura, el movimiento de las partículas se reduce, permitiendo que se acerquen y se mantengan en un rango de menor distancia. Ahora la dependencia de las fuerzas de interacción con la distancia. Cuando la distancia es baja, o sea, en sólidos y líquidos, las fuerzas de atracción son fuertes y predominan manteniendo las partículas juntas. Cuando la distancia es alta, o sea, en los gases, las fuerzas de atracción se vuelven prácticamente nulas, permitiendo que las partículas se muevan libremente e independientemente. La temperatura no altera la naturaleza inherente de las fuerzas, sino la distancia a la que éstas pueden actuar, lo que se traduce en un cambio de estado.